Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación acá en la ciudad de Pamplona, mis hermanas también allá en Francia, mi hermana en País Vasco, mi hermana en Noruega y todos quienes nos acompañan en este devocional de hoy domingo 10 de abril del año 2022. Quiero junto a mis saludos saludarles con los saludos de mi amada esposa y también invitarles a que demos inicio a nuestro devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo número 50, versículo número 4 en adelante. Isaías, capítulo número 50, versículo número 4 en adelante. Y vamos a leer en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. Amén. Qué maravilloso es el Señor en esta hora. Doy muchas gracias a nuestro buen Dios por esta bendición que me concede un día domingo más, de poder estar junto a ustedes también sirviéndoles, cumpliendo esta labor que el Señor me ha encomendado. Doy gracias al Señor por esta vida, esta salud, porque sin ello no lo podría hacer, ¿verdad? Y porque el Señor también ha guardado a mi esposa. Quiero también recordar que estamos orando al Señor por distintas peticiones, muy especialmente los enfermos de nuestra congregación y también nuestras familias. La oración por el padre de nuestra hermana Zulma. Quiero pedir la oración también en forma muy especial, pero muy especial, hermanos, por el esposo de nuestra hermana Miriam, de Noruega. Ustedes probablemente no le conocen personalmente, pero nuestra hermana, ella también escucha estos devocionales, ella pertenece a nuestra iglesia y allí donde ella esté, que no se sienta solita porque el Señor está con ella y su familia. Oremos por este varón, porque poderoso Dios para hacer un milagro. Lo imposible para la ciencia y para los hombres es posible para Dios. También la oración por mi padre, la oración por Arielita, la hija de la hermana Sandra, y por todos los enfermos, nuestra hermana Soledad, que ha estado también delicada de salud. La oración por la contingencia mundial, por nuestra iglesia, también por nuestro pastor, nuestros locales, y también la oración especial por nuestros estudios bíblicos a realizarse aquí en nuestra iglesia en España, particularmente en Madrid, a partir del mes de septiembre. La oración para que el Señor haga todas las cosas, para que el Señor multiplique todas las cosas, tome todos los medios y para que ese evento sea dirigido por el Espíritu Santo del Señor y sea de mucha bendición para nuestra iglesia en este país y para toda Europa también. Bueno, y también quiero pedir la oración muy especial por nuestra hermana Sandra, para que el Señor pueda acudir a su favor y resolver algún problema que nuestra hermana tiene, y el Señor, que lo conoce todo, pueda también acudir en su pronto auxilio y pueda resolver todas las cosas conforme a su santa voluntad. El Señor puede hacer todas las cosas. Bien, ¿y cómo vamos a orar? Ya tenemos algún orden, estamos orando cada uno, nosotros de forma personal en nuestros hogares, pero también quiero invitar a mis hermanos a orar junto a toda nuestra iglesia en Europa, acá en España especialmente, y en Londres. Estamos orando durante el mes de abril, todos los sábados, con una cadena de oración. Y Pamplona ora entre las 8 y las 10 de la mañana.
Entonces usted, allá en su hogar, de 8 a 10 de la mañana, puede unirse también a esta oración para que oremos al Señor y el Señor nos ayude también por todas estas peticiones que hemos solicitado. Vamos también a orar de acuerdo a lo que nuestra hermana Damaris nos indique para las semanas Dorcas. Allí hay un domingo especial donde ellas van a tener un servicio de oración y también lo pueden hacer en forma presencial, tal como ya este día viernes estuvimos aquí en nuestro hogar con un grupito de hermanas, porque el Señor tenía un mensaje muy especial para nosotros aquí en la congregación y el Señor lo entregó y en base a eso seguimos orando para que el Señor guarde a su pueblo. Bien, Dios nos bendiga. Vamos ahora a mirar la palabra del Señor. Creo que todos nosotros en la vida cristiana hemos pasado momentos difíciles. Muchas veces, no solamente ahora, muchas veces, ¿verdad? Y en aquellos momentos difíciles es cuando versículos como el último versículo que hemos leído hace sentido a nuestras almas. Dice el verso 10, el último verso leído: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, la voz de Dios? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aquí está el gran mensaje de este día. Si hay alguno que está pasando por las tinieblas, ¿verdad? Si hay alguno que no está viendo y que carece de luz, dice el verso, confíe. Esta es la solución. ¿Tienes tinieblas en el camino? ¿Estás siendo a lo mejor acosado por las oscuridades de esta vida? ¿A lo mejor carece de luz su caminar? La solución está aquí. Dice claramente: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Qué maravilloso es apoyarnos en el Señor. ¿Tiene dificultades? Apóyese en Dios. ¿Tiene una enfermedad? Apóyese en Dios. ¿Se siente solo? ¿Se siente sola? Apóyese en Dios. No va a estar solo. ¿Tiene algún problema económico que resolver y no sabe cómo? Apóyese en Dios. Lo va a resolver pronto, porque Dios es un Dios grande en poder, un Dios grande en misericordia. El Señor está a nuestro lado siempre. Isaías, el profeta, era un hombre grande en Dios, lleno del Espíritu Santo. Desarrolló su ministerio profético allá 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando de escritos que fueron escritos casi 7 siglos, casi 8 siglos antes de que naciera nuestro Señor. Isaías desarrolló su ministerio profético en Babilonia y fue uno de los 4 profetas mayores, así como Ezequiel, Jeremías y Daniel. Y vemos que Isaías, en sus palabras proféticas, vemos cómo Dios le utilizó para hablar directamente a Israel. ¿Y qué le decía a Israel? Le hablaba acerca de la profecía de la restauración de Israel, pero a través de la persona del Cristo, es decir, de la persona del Mesías, del ungido de Dios. Pero cuando describe y habla del Cristo, también habla de él con una descripción de que el Cristo sería un Cristo sufrido, un Cristo que tendría que padecer. Y si usted mira en el capítulo 52, en los últimos versos del capítulo 52 de este libro de Isaías, y los versículos del capítulo 53 tienen un título que dice Sufrimientos del siervo de Jehová. Y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee el verso 3 dice despreciado y desechado. Mire, él está, decíamos recién, describiendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Spurgeon, el gran evangelista de allá del Reino Unido de hace algunos siglos atrás, decía que Isaías perfectamente podría haber sido un evangelista porque él describe a nuestro Señor Jesucristo y sus sacrificios. Y acá Isaías dice despreciado y desechado. Muchas veces nosotros los cristianos también somos despreciados y también somos desechados y a veces ponemos en duda de que somos hijos de Dios. Pero si el mismo Señor lo fue, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, miren la descripción, varón de dolores, experimentado en quebranto. Luego el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mire qué más profundo es el verso 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones molido. Mire la descripción que hace. Molido, no dice solamente que sufrió o fue herido, sino que molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, un cordero manso, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Habla de la humildad del Señor, ¿verdad? Con la cual Él decidió entregarse por usted y por mí. En los próximos días, ciertamente, el mundo entero va a recordar, sobre todo el mundo cristiano, el sacrificio, la pasión y la muerte, y también yo agrego la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la verdad es que yo no elegí este mensaje por esa razón. Siempre cuando me toca un servicio yo no acostumbro a elegir la palabra a mi manera o lo que yo creo o siento que sea lo mejor, sino que siempre, días antes, ya estoy orando al Señor, ya desde el lunes estoy orando, Señor, ¿qué palabra tú nos darás para el devocional? ¿Cuál será tu palabra? Y llega el momento en que el día domingo, cuando me toca el devocional, entonces yo, en cierto momento del día, mi esposa sabe, yo me consagro al Señor, yo leo la palabra del Señor, yo abro la palabra del Señor y donde el Señor me da, allí leo, profundizo un poquito y allí es donde comparto la palabra y el mensaje del Señor. Y este mensaje, precisamente días antes de lo que será recordar, ¿verdad?, el sacrificio del Señor, el Señor nos habla en el capítulo 50 de Isaías. Que así también como el capítulo 52, como hemos mencionado recién, y como he mencionado también el capítulo 53, también el 50 nos habla un poquito acerca del Señor Jesucristo. Pero más que retratarlo como el sufrimiento del Mesías, habla del nivel de confianza que tenía él en la condición de esclavo del Padre, porque él se puso en una condición de esclavo de siervo. Dice la palabra del Señor en Filipenses, que él siendo rico, hablando del Señor Jesucristo, Pablo lo dice, él siendo rico se hizo pobre por amor a todos nosotros. Y en esta condición de pobre, en esta condición de humano como nosotros, tomando un cuerpo para sí, como lo dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 2 de los Filipenses, en el versículo 7, Pablo llega a describir diciendo claramente, sino que se despojó a sí mismo, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Ya lo decíamos recién, Isaías lo dice Pablo en el capítulo 2 de los Filipenses, y eso de forma de siervo, ¿en qué consiste? Vamos a mirar lo que dice Isaías a través del verso 4 en adelante. Pero entendamos bien que el que está hablando aquí, esto lo escribió Isaías, pero él es un profeta, por lo tanto el Espíritu Santo desciende sobre Isaías y empieza a hablar. Y empieza a escribir. ¿Y quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Es el Espíritu de Cristo, el Señor, a través de él. Y él dice así, Jehová el Señor, está hablando de Cristo, está hablando del Padre. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y esto demuestra lo que el mismo Señor Jesucristo dijo muchas veces. Yo no hablo, dijo el Señor, de mi propia cuenta, sino que yo hablo lo que el Padre me da que yo hable. Hermanos amados, aquí vemos el nivel de humildad del Señor, siendo que Él era reconocido como un maestro, como un rabí, siendo muy joven, era reconocido como rabí, como maestro, aún por Nicodemo, pero Él no hablaba de su propia cuenta, sino que Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y esto explica por qué muchos de sus discípulos, los que le seguían, y también alguaciles que fueron una vez a tomarlo prisionero, ellos se volvieron a los que le enviaron a los religiosos y decían, ningún hombre alguna vez ha hablado como habla este hombre, porque las palabras de él eran palabras maravillosamente portentosas, elocuentes, llenas de gracia y de verdad que llenaban el alma de los atribulados. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
Y luego dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. No solamente Jesús el Señor tenía palabras como sabios, sino que también despertará mañana tras mañana. El Señor en la oración cada noche iba a orar al Señor, Dios el Padre, y muchas veces amanecía, pasaba las madrugadas orando al Padre. Pero no hay duda que en medio de su cansancio corporal, en medio de su cuerpo que se fatigaba, muchas veces se quedaba dormido. Pero luego despertaba, y despertaba como dice aquí, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Y a quién oía? ¿A quién oía? Al Padre, ¿verdad? Para poder entregar el mensaje a sus pequeñitos. Porque recordemos que al Padre le agradó, como decía el sermón, el devocional pasado, al Padre le agradó de poder revelar estas cosas a los pequeñitos, a los niños. Amados hermanos en el Señor, mire, aquí esto retrata al Señor en esta condición de humildad en donde Él, como siervo del Padre, se adapta a Él, se toma forma de siervo. Y luego el verso 6 dice, en el verso 5, perdón, dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y aquí vamos a ver que ya no habla del oído interno, el cual está conectado al nervio auditivo para que el cerebro procese el mensaje, no, sino que está hablando del oído externo, es decir, del pabellón auricular, en otras palabras, de la oreja. Porque el Éxodo, en el capítulo 21, enseña la ley de Moisés que cuando los israelitas, escuche bien, tomaban a un hombre como siervo, lo compraban, lo tomaban como prisionero y lo tenían que tener solamente 6 años como prisionero, como esclavo, como siervo. 6 años solamente como siervo. Luego, al 7º año, él tenía que ser liberado. Pero si este siervo amaba a su amo y decidía quedarse con él, él tenía la libertad, el derecho a pedirle al amo que lo haga suyo para siempre. Pero el judío tenía que poner sobre él una marca. ¿Y qué es lo que se hacía? Dice que se tomaba al siervo, se le tomaba la aurícula de su oído, se le colocaba la oreja ahí en uno de los pórticos de la casa de su amo y se le hacía un agujero con una herramienta. Y eso era la señal de que él, por amor a su amo, había decidido quedarse juntamente con él. Y aquí el verso 5, el Señor, con esa humildad, con ese amor a realizar la voluntad de su Padre, dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esto quiere decir que el Señor no se volvió atrás, no fue rebelde, se hizo un siervo de Dios el Padre, un siervo sufrido, sufrimiento del siervo de Jehová. Y Él en ese sufrimiento, Él no se vuelve atrás, sino que le hace frente a la dificultad, le hace frente a los desafíos del sufrimiento, le hace frente a la calumnia, a la injuria, le hace frente a la persecución, le hace frente a la traición de Judas, a ser vendido, a ser entregado allá en Getsemaní, le hace frente a Caifás, le hace frente a Pilato, le hace frente luego allá en el patio a los que quisieron desnudar su cuerpo y golpearlo, azotarlo, varillarlo, con varillas le golpearon, luego le pusieron la corona de espinas, le abofeteaban, cubrían los ojos y le abofeteaban preguntándole: ¿quién te ha golpeado? Le escupían, dice la palabra del Señor, y le humillaban de tal modo que yo creo que ninguno ha sido humillado como el Señor. Pero en esa condición de siervo, mire, Él simplemente dice: me abrió el oído, en otras palabras, mi Padre me hizo su siervo y no fui rebelde ni me volví atrás. En otras palabras, el Señor simplemente le da cara a la adversidad. Hermanos míos, ¿cuántas veces nosotros en la vida tenemos que vivir dificultades, por supuesto? Tenemos que vivir muchas dificultades como cristianos y a veces no queremos hacerle frente a la dificultad. En esta hora, el llamado, lo decíamos en un principio, el mensaje de este día es un llamado a la confianza, es un llamado a confiar y para eso tenemos que hacerle frente,
Tenemos que entender que somos siervos y siervas y que Dios en nosotros no ha puesto una señal ya en nuestra oreja, sino que una señal, ¿dónde? En nuestro corazón, el sello del Espíritu Santo, para que seamos sellados y reconocidos ahora como hijos y siervos de nuestro Dios. ¿Es usted un siervo de Dios? ¿Es usted una sierva de Dios? Amén. Somos siervos del Señor. Y luego dice, di mi cuerpo a los heridores. Mire, él tan claramente le hace frente a la adversidad que dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Aquí hay un detalle que da Isaías, que no lo dan los evangelistas, y que describe que no solamente sufrió todo lo que ya hemos mencionado, que recordemos el Señor se está desangrando en el patio, está desangrándose a tal grado que Isaías llega a decir que él está siendo molido, y luego que está sufriendo todo esto, acá Isaías dice que él entregó su mejilla incluso a los que mesaban la barba. El verbo mesar significa tomar la barba con las manos y tirar con fuerza hasta arrancar los cabellos. En el año 1258, acá en España, se escribió un documento en el cual se grafica que en la Edad Media, los caballeros de la Edad Media se mesaban la barba también cuando tenían una dificultad. Se quitaban los cabellos de rabia, de impotencia. También hay antecedentes en España que se mesaban el cabello las mujeres cuando sufrían el luto, cuando se despedían de un ser amado que se iba a un viaje largo y peligroso. Se mesaban el cabello, el luto, se tiraban el cabello, se sacaban los vellos. Así también al Señor le tomaban su barba, no hay duda, riéndose, le arrancaban con dolor allí, pero él, ¿qué hacía? Entregaba la mejilla, él dispuesto como un cordero manso. Amados hermanos, ayúdenos el Señor. Y mire lo que dice, no escondí mi rostro de injurias y disputos, porque, verso 7, Jehová el Señor me ayudará. Él, ¿por qué entonces no claudicaba? Porque para el Señor hubiera sido fácil negarse al sufrimiento. Hubiera sido sencillo no querer sufrir el dolor, no haber querido ser azotado, haberse impuesto sobre Caifás, sobre Pilato, haberse negado a ser azotado, haberse negado a ser crucificado. Bastaba él que decidiera nada más no ser crucificado. Y la palabra del Señor dice que aún el Padre hubiese enviado legiones de ángeles, pero él estaba dispuesto. ¿Y sabe por qué? Porque en su gran amor él entendió que él era un siervo del Padre, y en esa servidumbre de siervo él tenía que cumplir el sacrificio por amor a usted y por amor a mí, que hoy cómodamente estamos escuchando este devocional. Para que usted y yo estuviésemos como hoy estamos, fue necesario que mi Cristo sufriera aún sufrir, el ser allí mesada, dice, mesaban su barba, no escondió él su rostro. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor, dice él, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, porque por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. El pedernal es una roca que está formada por la fusión de distintos tipos de minerales que la hacen una roca fuerte, una roca resistente, inquebrantable. Una roca que con mucha dificultad se puede cortar y queda tan afilada que se utilizaba para formar cuchillos, espadas, herramientas de corte. Hermanos míos, pedernal, una roca fuerte. Era una roca tan característica que incluso cuando se toman dos rocas, dos pedernales y se golpeaban, los hombres utilizaban el pedernal para formar chispas y con las chispas generar fuego, hogueras, alumbrar. Con el pedernal se podían alumbrar, se podían abrigar. El pedernal, hermanos amados, tenía tal nivel de resistencia que incluso les podía sacar chispas y alumbrar, generar fuego incluso en medio de la humedad e inclusive en medio de la lluvia. Luego fue usado el pedernal para colocarlo en las armas de fuego, para que generara chispa, generara combustión de la pólvora y así pudiese enviarse un proyectil. Mire, todo esto hace el pedernal, esa roca fuerte y resistente. Y las palabras del Señor Jesucristo
dicen que él tenía tal nivel de confianza en el Padre, dice, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Él tenía la confianza, su rostro lo puso como un pedernal. En el libro de Lucas, allá en el capítulo 9 me parece que es, Lucas 9, verso 51, dice que cuando ya era el tiempo en que él habría de ser recibido, de ser entregado y ser recibido por el Padre, dice el Evangelio, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y recordemos que aún Pedro le decía, no vayas a Jerusalén, porque no queremos que te acontezcan esas cosas. Pedro no quería que el Señor fuera a Jerusalén porque el Señor les había dicho que él habría de morir en esa ciudad. Pero él, dice Lucas 9:51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pese a que en el horizonte del Señor estaba la crucifixión, pese a que en el horizonte del Señor estaba la muerte despiadada, la angustia tremenda, él aún así no renunció a su condición de siervo y puso su rostro como un pedernal. Amados hermanos, tanto era su confianza que luego dice así el Espíritu de Cristo a través de Isaías, cercano está de mí el que me salva. Ojalá yo y usted podamos decir lo mismo, hermanos. ¿Está pasando alguna dificultad en su vida? ¿Alguna enfermedad que le tiene problemado? ¿Alguna enfermedad que está consumiendo su fe? ¿Que está consumiendo sus fuerzas? Pareciera ser que un problema del trabajo, un problema familiar, un problema a lo mejor aún con algún conocido, o a lo mejor la pobreza, la escasez o el temor a lo que pueda suceder mañana en el futuro le ha quebrantado la fe. Pero en esta hora el llamado del Señor a través de esta palabra es un llamado a tener confianza. En los momentos de la oscuridad, en los momentos de la desesperanza, tengamos confianza en el Señor, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y miren lo que dice la palabra del Señor: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. Es decir, está dispuesto a juntarse con aquellos que querían disputar con él. Luego dice, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Si nosotros nos dijeran que alguien quiere luchar con nosotros, a lo mejor nosotros le haríamos el quite, ¿verdad? Pero aquí la confianza del Señor era de que Dios estaba con él, que el Padre estaba a su lado. Tanto así de que ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Y aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Y aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Y ahora pregunta, el último versículo. ¿Quién hay entre vosotros? Esta es la palabra del Señor para nosotros, hermanos. ¿Quién hay entre vosotros, amados hermanos y hermanas? Verso 10. Que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, la voz de Cristo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Está pasando algún proceso difícil? ¿Está pasando algún proceso complejo en su vida? ¿Está pasando el desprecio a lo mejor de los conocidos o de la familia? Apóyese en su Dios. Confíe en Jehová y apóyese en su Dios. ¿Y quién dice esto? Lo dice el mismo Cristo, nuestro Señor. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, aquel que está a lo mejor rodeado de oscuridad, a lo mejor usted está pasando por un momento oscuro de su vida, no tiene a lo mejor formas de cómo salir de donde está, pero para usted la promesa de esta hora, termino diciendo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que confía en Jehová es como el monte de Sión que no se mueve. La palabra del Señor a través del salmista dice que él también entendió que él era un siervo de Dios. El mismo en el Salmo número 40 dice, porque ofrendas y sacrificios no te agradan, dice, no quieres. Y luego dice, porque, dice él, has abierto mi oído. En otras palabras, David se sentía que también él era un siervo de Dios, no solamente un rey, sino que un siervo de Dios, y él estaba dispuesto de ir
donde su amo le mandase. Él estaba dispuesto a ir donde su amo, su Señor, quisiera que él pasase. Hermanos míos, aunque ande en valle de sombras, de muerte, dijo él en el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros, el Padre está a nuestro lado, Él vive con nosotros y es por eso que debemos confiar, porque aunque, hermanos míos, un ejército acampe alrededor nuestro contra nosotros, Él estará con nosotros y nos librará. Dios nos bendiga, vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre, te doy gracias por esta gran promesa que nos has dado. Si en esta hora alguno o alguna está pasando un momento oscuro de su vida, si a lo mejor alguno está pasando un momento de tinieblas en su hogar, llega allí donde Él está y sea usted una lámpara a través de esta palabra, que esta palabra sea una lumbrera en su vida y que seamos todos nosotros como un pedernal, como esa roca firme, que aunque muchas veces sea golpeada, pueda por cada golpe generar brillo, pueda generar luz, pueda generar lumbrera y abrigo a muchos más. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Seamos siervos y siervas, seamos como el pedernal y aunque seamos sacrificados muchas veces, confiemos en el Señor, que Él está a nuestro lado. Que tengan una hermosa semana, que el Señor les bendiga y todos invitados a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.